En las últimas semanas, un nombre ha resonado en todos los medios católicos del mundo. Un nombre que, para muchos, representa un giro inesperado en la historia milenaria del Vaticano. Pero, ¿quién es realmente el Papa León XIV? ¿Por qué su elección ha generado tantas reacciones encontradas? Y sobre todo, ¿qué significa su papado para el futuro de la Iglesia Católica? Hoy vamos a analizar la historia completa de Robert Prevost, el hombre detrás de la tiara papal, en un recorrido que te ayudará a entender por qué este momento es histórico, más allá de los titulares sensacionalistas. Este no es un vídeo de especulación ni de teorías conspirativas. Es una exploración seria documentada sobre quién es León XIV, cómo llegó al trono de San Pedro y por qué su elección representa algo más que un simple cambio de liderazgo. Al final de este análisis, tendrás una comprensión completa de los debates que rodean su figura, las esperanzas que genera y las preocupaciones que algunos expresan. Porque en tiempos donde la información circula tan rápido, es fundamental detenernos y comprender realmente qué está sucediendo en el corazón de una institución que cuenta con más de 1.000 millones de fieles en todo el mundo. Si este tipo de contenido te interesa, considera suscribirte. Pero ahora, comencemos por el principio, por el momento exacto en que todo cambió. Para entender la dimensión histórica de este papado, necesitamos remontarnos a los días posteriores a la renuncia del Papa anterior. El Vaticano, como siempre en estos momentos de transición, se convirtió en el epicentro de la atención mundial. Los cardenales comenzaron a llegar de todos los continentes, cada uno portando no solo sus maletas, sino también las esperanzas y expectativas de sus comunidades locales. Robert Prevost era, en ese momento, un nombre conocido dentro de los círculos eclesiásticos, pero ciertamente no figuraba entre los favoritos de las especulaciones mediáticas. Nacido en Estados Unidos en 1953, Prevost había dedicado su vida entera al servicio de la Iglesia desde su ordenación sacerdotal. Pero su camino no fue el típico de quienes eventualmente llegan a la cúspide del poder vaticano. Prevost pertenecía a la Orden de San Agustín, una congregación religiosa con profundas raíces históricas y una tradición de reflexión teológica seria. Durante décadas, trabajó en diversos países, especialmente en América Latina, donde, según testimonios de quienes lo conocieron, desarrolló una sensibilidad particular hacia las realidades de las comunidades más marginadas. No era un teórico de escritorio, sino un religioso que había vivido en las periferias, como diría el Papa Francisco. Según analistas eclesiásticos, esta experiencia internacional fue fundamental para moldear su visión de la Iglesia. Prevost conocía tanto las realidades del primer mundo como las urgencias del sur global. Había trabajado en parroquias humildes y también en estructuras de gobierno eclesiástico. Esta combinación de experiencias prácticas y conocimiento institucional lo convertía en una figura única, aunque poco conocida para el gran público. Antes de su elección papal, Prevost ocupaba el cargo de prefecto del dicasterio para los obispos, una posición de enorme responsabilidad dentro de la curia romana. Este dicasterio es, esencialmente, el departamento encargado de proponer al Papa los nombres de nuevos obispos en todo el mundo. Es una oficina que requiere un conocimiento profundo de la Iglesia Universal, sensibilidad diplomática y capacidad para identificar líderes pastorales auténticos. Cuando el cónclave se reunió, pocos observadores mencionaban a Prevost como un papable serio. Los medios especializados hablaban de otros nombres, cardenales más jóvenes o figuras con mayor perfil público. Pero dentro de la Capilla Sistina, según se ha podido reconstruir a partir de comentarios indirectos de algunos cardenales, algo diferente estaba sucediendo. Existe un debate entre analistas sobre qué exactamente convenció a la mayoría de los cardenales electores. Algunos sugieren que fue su perfil de hombre de consenso, alguien que no pertenecía a ninguna facción claramente definida dentro de la Iglesia. Otros interpretan su elección como una señal de que los cardenales buscaban continuidad con ciertas políticas recientes, pero con un rostro nuevo y una perspectiva ligeramente diferente. Lo que es indiscutible es que cuando el humo blanco surgió de la chimenea de la Capilla Sistina y el cardenal protodiácono anunció el nombre de Robert Prevost, eligiendo el nombre papal de León XIV, muchos en la plaza de San Pedro necesitaron consultar sus teléfonos para saber quién era exactamente este nuevo pontífice. Y esa reacción, ese momento de sorpresa colectiva, ya nos dice algo importante sobre el carácter histórico de esta elección. Pero hay algo que casi nadie menciona en las primeras noticias sobre su elección. Algo que, cuando se examina con detenimiento, revela por qué León XIV representa potencialmente un punto de inflexión en la historia moderna de la Iglesia. Y para entender esto, necesitamos analizar no solo quién es él, sino qué significa el nombre que eligió. La elección de un nombre papal nunca es casual.
Es un acto cargado de simbolismo, una declaración de intenciones, un guiño hacia ciertos valores o hacia la memoria de predecesores específicos. Cuando Robert Prevost eligió llamarse León XIV, estaba enviando un mensaje que no todos captaron inmediatamente, pero que los historiadores eclesiásticos reconocieron de inmediato. El último Papa León, León XIII, gobernó la Iglesia entre 1878 y 1903. Fue un pontificado de 25 años que marcó profundamente la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. León XIII es recordado especialmente por su encíclica Rerum Novarum, considerada la carta fundacional de la doctrina social de la Iglesia. En ese documento histórico, el Papa abordó directamente la cuestión obrera, los derechos de los trabajadores y la justicia social. Según teólogos e historiadores, al elegir el nombre de León, Prevost estaba indicando que la justicia social, la preocupación por los más vulnerables y el diálogo con las realidades económicas y políticas del mundo contemporáneo serían ejes centrales de su papado. No era una declaración vacía. Era un posicionamiento claro ante los desafíos que enfrenta la Iglesia en el siglo XXI. Pero esta elección también generó las primeras tensiones. Existe un debate interno en la Iglesia sobre hasta dónde debe involucrarse la institución en cuestiones sociales y políticas. Para algunos sectores más conservadores, la Iglesia debe enfocarse primordialmente en cuestiones doctrinales y espirituales, evitando lo que perciben como una excesiva politización del mensaje evangélico. Para otros, especialmente en comunidades del sur global donde la pobreza y la injusticia son realidades cotidianas, la dimensión social del Evangelio no es opcional sino esencial. Según estos análisis, una iglesia que no habla proféticamente contra la injusticia estaría traicionando el mensaje mismo de Jesucristo, quien según los evangelios mostró una preferencia clara por los pobres y marginados. León XIV heredó esta tensión, y desde sus primeros gestos como pontífice, quedó claro que no iba a eludir estos debates difíciles. En su primera homilía como papa, según reportaron los medios vaticanos, utilizó un lenguaje que resonó con fuerza en ciertas comunidades pero que generó incomodidad en otras. Habló de una iglesia que debe estar en las periferias, no en el centro del poder. Algunos fieles interpretaron este mensaje como una continuación natural del magisterio reciente. Otros, sin embargo, expresaron preocupación sobre si esta orientación podría diluir aspectos que consideran fundamentales de la identidad católica. Y aquí comenzamos a ver cómo la figura de León XIV se convierte en un espejo donde diferentes sectores de la Iglesia proyectan sus propias esperanzas y temores. Pero para comprender realmente la dimensión histórica de este papado, necesitamos ir más allá de los debates ideológicos y examinar algo más profundo. Necesitamos entender el contexto global en el que León XIV asume el liderazgo de la Iglesia Católica, porque su elección no ocurre en un vacío, sino en un momento particularmente complejo de la historia humana. Vivimos en una época de profundas transformaciones. Las certezas que estructuraron el mundo durante décadas están siendo cuestionadas. Las instituciones tradicionales, incluidas las religiosas, enfrentan crisis de confianza sin precedentes. La secularización avanza en muchas regiones, mientras que en otras resurgen formas de religiosidad que a veces se mezclan con nacionalismos y fundamentalismos preocupantes. Según sociólogos de la religión, la Iglesia Católica está en una encrucijada existencial. Por un lado, mantiene una presencia global impresionante, con estructuras en prácticamente todos los países del mundo. Por otro lado, enfrenta desafíos masivos, escándalos de abuso que han erosionado su autoridad moral, una crisis vocacional severa en Occidente, debates internos sobre temas éticos y doctrinales que parecen irresolubles. Es en este contexto donde la figura de León XIV adquiere su verdadera dimensión histórica. Él no es simplemente otro papa en la larga sucesión apostólica. Es el líder que debe guiar la barca de Pedro en aguas particularmente turbulentas. Y las decisiones que tome, los gestos que realice, las palabras que pronuncie, tendrán consecuencias que se extenderán mucho más allá de su papado. Una de las primeras decisiones que generó debate fue su estilo de gobierno. Según observadores vaticanos, León XIV mostró desde el inicio una preferencia por la colegialidad, por escuchar voces diversas antes de tomar decisiones importantes. Para algunos, esto es una señal de humildad y sabiduría. Para otros, representa una peligrosa indecisión en tiempos que requieren liderazgo firme. Existe una tensión fundamental en la Iglesia Católica entre dos modelos de autoridad. Por un lado, la tradición centralizada, donde el Papa toma decisiones que luego se implementan en toda la Iglesia universal. Por otro lado, un modelo más sinodal, donde las iglesias locales tienen mayor autonomía y participación en las decisiones que les afectan directamente.
León XIV parece inclinarse hacia este segundo modelo, pero sin romper completamente con el primero. Es un equilibrio delicado, quizás imposible de mantener perfectamente. Y algunos analistas se preguntan si este intento de conciliar posiciones potencialmente irreconciliables no terminará por debilitar su liderazgo efectivo. Pero hay otro aspecto de su pontificado que ha generado aún más controversia, aunque de manera más silenciosa. Se trata de sus nombramientos episcopales. Como ex prefecto del dicasterio para los obispos, León XIV conoce profundamente la importancia estratégica de elegir bien a los líderes locales de la Iglesia. Y según se ha podido observar en sus primeros meses de papado, está implementando criterios que no todos aplauden. Algunos de los obispos que ha nombrado son figuras conocidas por su cercanía con comunidades marginales, por su trabajo con migrantes, por su defensa de causas sociales. Esto ha sido celebrado por sectores progresistas de la Iglesia, que ven en estos nombramientos una confirmación de que León XIV está comprometido con una Iglesia más profética y menos comprometida con estructuras de poder. Sin embargo, otros sectores expresan preocupación. Según estas voces críticas, algunos de los nombrados tienen posiciones teológicas que consideran problemáticas. Existe un debate sobre si estos nuevos obispos mantendrán la ortodoxia doctrinal o si, bajo el pretexto de la pastoral, introducirán cambios que alterarían aspectos fundamentales de la fe católica. Y aquí llegamos al corazón del conflicto que define el pontificado de León XIV. No se trata simplemente de diferencias sobre estrategias pastorales o estilos de liderazgo. Se trata de algo mucho más profundo. Visiones radicalmente diferentes sobre qué significa ser iglesia en el siglo XXI. Y estas visiones no son fácilmente reconciliables. Para algunos fieles, la iglesia debe ser ante todo guardiana de la tradición. En un mundo que cambia vertiginosamente, que cuestiona todas las certezas, la iglesia debe ser roca firme, faro de verdades inmutables. Cualquier apertura excesiva al mundo contemporáneo, cualquier adaptación que parezca comprometer la doctrina, es vista como una traición a la misión fundamental de la iglesia. Para otros, la fidelidad a la tradición no significa repetir mecánicamente fórmulas del pasado, sino mantener vivo el espíritu del Evangelio en cada época. Según esta perspectiva, una iglesia que no dialoga con su tiempo, que no responda a las preguntas reales que la gente se hace, que no se deja interpelar por los signos de los tiempos, estaría fallando en su misión evangelizadora. León XIV se encuentra exactamente en el centro de esta tensión. Y lo que hace que su papado sea históricamente significativo es que él parece consciente de esta tensión, pero no tiene una solución mágica para resolverla. En varias de sus intervenciones públicas, según han reportado medios vaticanos, ha reconocido explícitamente que la Iglesia vive un momento de discernimiento difícil. Ha hablado de la necesidad de mantener la unidad sin imposición forzada. Ha defendido la diversidad legítima dentro de la comunión católica, pero también ha advertido contra los peligros de la fragmentación, de convertir la Iglesia en una federación de comunidades desconectadas que solo comparten un nombre común pero carecen de verdadera unidad en la fe. Uno de los momentos más reveladores de su pontificado ocurrió durante un encuentro con teólogos de diferentes corrientes. Según relatos de participantes, León XIV escuchó durante horas argumentos contradictorios sobre temas sensibles. No impuso su visión, no cerró debates, pero tampoco dejó todas las puertas abiertas indiscriminadamente. Trazó lo que llamó líneas de comunión, espacios donde el diálogo es posible y necesario y límites que no pueden cruzarse sin romper la identidad católica. Este enfoque ha sido interpretado de maneras opuestas. Algunos lo ven como un ejemplo de sabiduría pastoral, de un líder que entiende que la verdad no se impone por decreto, sino que se acoge en un proceso de conversión personal y comunitaria. Otros lo perciben como ambigüedad peligrosa, como una falta de claridad doctrinal que podría llevar a la confusión generalizada entre los fieles. Existe también un debate sobre su relación con los medios de comunicación. León XIV ha mostrado cierta reserva respecto a la sobreexposición mediática. A diferencia de algunos de sus predecesores, que utilizaron activamente las plataformas modernas de comunicación, él parece preferir una presencia pública más medida, más reflexiva. Para algunos, esto es refrescante. En una época de saturación informativa y escándalos virales, un papa que no busca constantemente los reflectores puede representar una forma más auténtica de liderazgo espiritual. Para otros, es una oportunidad perdida. Según estos análisis, en un mundo hiperconectado, una iglesia que no comunica efectivamente está condenada a la irrelevancia. Pero quizás uno de los aspectos más significativos de su papado, y menos comentado públicamente, es su relación con las estructuras de poder dentro del Vaticano. La curia romana, ese complejo entramado de dicasterios,
congregaciones y oficinas que gobiernan la Iglesia Universal, es conocida por su resistencia al cambio y por sus dinámicas internas de poder. León XIV conoce estas estructuras desde dentro. Trabajó en ellas durante años. Y según fuentes vaticanas consultadas por periodistas especializados, está implementando reformas silenciosas pero potencialmente profundas en cómo opera la curia. No son cambios espectaculares que generen titulares. Son modificaciones en procedimientos, en culturas organizacionales, en criterios de nombramiento. Algunos curiales veteranos expresan incomodidad con estos cambios. Según estas perspectivas, existe el riesgo de que se pierda la eficiencia administrativa, de que la apertura al diálogo se convierta en ineficiencia operativa. Otros, especialmente quienes han experimentado las rigideces burocráticas vaticanas, celebran cualquier esfuerzo por hacer las estructuras más ágiles y más orientadas al servicio. Y aquí llegamos a una pregunta fundamental que define el debate sobre León XIV. ¿Es posible reformar la Iglesia sin dividirla? ¿Se puede mantener la unidad mientras se implementan cambios significativos? La historia nos muestra que los momentos de transición en la Iglesia siempre han sido tensos, siempre han generado resistencias, y no siempre han terminado bien. Gran cisma de Oriente en el siglo XI, la Reforma Protestante en el siglo XVI, las tensiones después del Concilio Vaticano II en el siglo XX. Todos estos fueron momentos donde intentos de reforma o de clarificación doctrinal terminaron en rupturas que persisten hasta hoy. León XIV es consciente de esta historia, y según sus palabras en diversas ocasiones, está profundamente comprometido con evitar nuevas fracturas. Pero el compromiso con la unidad no resuelve automáticamente los dilemas concretos. Cuando hay visiones genuinamente contradictorias sobre cuestiones fundamentales, no siempre es posible encontrar una tercera vía que satisfaga a todos. A veces, mantener la unidad requiere que algunos acepten posiciones con las que no están completamente de acuerdo. Y esto genera frustración, especialmente en quienes sienten que sus convicciones no están siendo suficientemente valoradas. Entonces, después de este recorrido por la historia y el significado del Papa León XIV, ¿qué podemos concluir? ¿Por qué su elección es verdaderamente histórica? No es solo porque es un papa más en la larga sucesión apostólica. No es simplemente por sus decisiones específicas o sus gestos particulares. León XIV es histórico porque encarna, quizás más claramente que cualquiera de sus predecesores recientes, las tensiones irresueltas que atraviesan a la Iglesia Católica contemporánea. Es un hombre de tradición que reconoce la necesidad de cambio. Es un líder institucional que valora la colegialidad. Es un estadounidense que vivió profundamente las realidades latinoamericanas. Es un religioso formado en la espiritualidad agustiniana que ahora debe gobernar toda la Iglesia Universal. Su pontificado no será recordado probablemente por documentos magisteriales revolucionarios o por reformas estructurales espectaculares. Será recordado, según muchos analistas, como el papado del discernimiento, el tiempo en que la Iglesia intentó escucharse a sí misma en su diversidad sin perder su unidad esencial. Los desafíos que enfrenta son inmensos. La crisis de credibilidad tras los escándalos de abuso continúa siendo una herida abierta que requiere no solo medidas administrativas, sino una profunda conversión institucional. La relevancia de la Iglesia en sociedades cada vez más secularizadas está en juego. La capacidad de dialogar con otras religiones y con la cultura contemporánea sin diluir la propia identidad es un equilibrio extremadamente difícil de mantener. Existe también el desafío de las nuevas generaciones. Según estudios sociológicos, los jóvenes que permanecen en la Iglesia buscan una fe auténtica, exigente, que no sea mera repetición de fórmulas sin experiencia vital transformadora. Pero al mismo tiempo, muchos de ellos tienen sensibilidades éticas y culturales que a veces entran en tensión con posiciones doctrinales tradicionales. León XIV debe hablar a estas generaciones sin alienar a las anteriores. Debe mantener la fidelidad doctrinal sin caer en rigideces que ahoguen el espíritu. Debe promover la justicia social sin politizar el Evangelio. Debe reformar estructuras sin generar caos. Son equilibrios casi imposibles, y nadie puede culparlos si no logra realizarlos perfectamente. Pero quizás, y esto es algo que algunos comentaristas han señalado, la grandeza de su papado no estará en haber resuelto todos estos dilemas, sino en haberlos afrontado con honestidad, en no haber pretendido tener respuestas fáciles para preguntas difíciles, en haber mantenido abiertas las conversaciones necesarias sin permitir que se convirtieran en batallas destructivas. Hay algo profundamente humano en esta aproximación. En un mundo que valora las certezas absolutas y las posiciones inflexibles, un líder que reconoce la complejidad, que admite que algunos problemas no tienen soluciones simples, puede parecer débil.
pero también puede representar una forma más madura de autoridad, una que no se basa en la imposición sino en el acompañamiento. Los fieles católicos de todo el mundo observan su papado con sentimientos mezclados. Hay esperanza y hay preocupación. Hay apoyo entusiasta y hay resistencia firme. Y esto, en sí mismo, nos dice algo importante. León XIV ha logrado que la gente se preocupe, que se involucre, que reflexione sobre qué significa ser iglesia hoy. En una época donde muchas instituciones religiosas son simplemente ignoradas, donde la indiferencia es quizás el mayor desafío que enfrentan, un papa que genera debate apasionado, que provoca reflexión profunda, que obliga a los católicos a definir qué es lo esencial de su fe, puede estar cumpliendo una función histórica crucial. Por supuesto, el debate tiene límites. Hay cuestiones que tocan el núcleo de la identidad católica y que no pueden estar perpetuamente abiertas a discusión. La Iglesia no es un club de debate filosófico donde todo es opinable. Hay verdades reveladas, hay doctrinas definidas, hay una tradición de fe que se remonta a los apóstoles y que debe ser transmitida fielmente a las siguientes generaciones. El desafío de León XIV es discernir que pertenece a ese núcleo inmutable y que son formulaciones históricas que pueden y deben evolucionar. Es distinguir entre la verdad eterna del Evangelio y las expresiones culturales contingentes que esa verdad ha adoptado en diferentes épocas. Es una tarea de discernimiento teológico que requiere no solo inteligencia, sino también profunda vida espiritual. Y aquí es donde la dimensión personal de León XIV vuelve a ser relevante. Quienes lo conocieron antes de ser papa describen a un hombre de profunda vida de oración, a alguien que no busca el poder por el poder, sino que lo acepta como servicio. Esta dimensión espiritual, aunque difícil de medir o de captar en análisis sociológicos, es fundamental para entender su papado. Porque en última instancia, para los católicos, el Papa no es simplemente un líder político o un administrador de una gran organización global. Es, según la fe católica, el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de Pedro, aquel a quien Jesús confió las llaves del reino. Esta dimensión espiritual y sacramental del ministerio petrino es lo que da sentido a todo lo demás. Entonces, cuando miramos el papado de León XIV, necesitamos hacerlo con múltiples lentes. Con la lente del análisis histórico, que sitúa su pontificado en el contexto de los desafíos contemporáneos. Con la lente del análisis institucional, que examina sus decisiones de gobierno y sus reformas estructurales. Pero también con la lente de la fe, que reconoce en él no solo a un líder humano con virtudes y limitaciones, sino a un instrumento de la providencia divina. La historia juzgará a su papado. Los frutos de sus decisiones se verán quizás décadas después de que haya dejado el trono de Pedro. Pero lo que ya podemos afirmar es que León XIV, Robert Prevost, ese religioso agustino estadounidense que trabajó en las periferias y llegó inesperadamente a la cúspide de la Iglesia Católica, representa un capítulo significativo en la historia bimilenaria de esta institución. Y ahora que conoces su historia, que comprendes los debates que rodean su figura, que has explorado las tensiones que define su papado, te invito a reflexionar. ¿Qué iglesia necesita el mundo de hoy? ¿Una que preserve ante todo la tradición o una que dialogue audazmente con su tiempo? O quizás, como León XIV parece proponer, una que logra hacer ambas cosas sin traicionar ninguna? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este análisis te ayudó a comprender mejor este momento histórico, compártelo con alguien a quien pueda interesar. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios y debates que definen a la Iglesia Católica contemporánea.